6 de la mañana con 51 minutos. Acompáñenos como siempre con preguntas y comentarios en nuestras redes sociales, @Globovisión, @Primera Página. Y recuerden también que estamos en Telegram, siempre revisando su participación con nuestra cuenta @Primera Página GB. Mensajes bienvenidos a través de esa plataforma. Hoy que iniciamos nuestro segmento conversando con Claudio Fermín. Gracias por estar con nosotros Hola, Carlos. esta mañana, hablando de varios temas que tienen que ver con la política nacional, pero también con lo que pasa en el mundo y que va a marcar, por supuesto, el relacionamiento de Venezuela posterior a lo que es el mes de enero de 2025, estos cambios que se están dando en Estados Unidos, el resultado de la elección del pasado 5 de noviembre y la expectativa que esto ha generado sobre cómo será la política de los Estados Unidos en 2025 respecto a Venezuela, una política que la primera administración de Donald Trump estuvo marcada por el tema de las sanciones, estuvo marcada por el desconocimiento a la figura del Ejecutivo Nacional. Los demócratas pasan a una política de negociación, apertura a través de la OFAC y las licencias que se emitieron para Chevron y otras empresas a través de las licencias 44 y 44A, y que hoy no se sabe cómo va a ser esta nueva administración. Si habrá lección aprendida de 2019 respecto al impacto de las sanciones y a este distanciamiento diplomático entre ambos países, o por el contrario, vendrá un escenario similar. Carlos, siempre hago votos por la racionalidad. Y tú mencionabas al final de la presentación del tema, de las relaciones con los Estados Unidos y la llegada del presidente Trump, de nuevo. Mencionabas si habrá lección aprendida, lo ponías como un interrogante. Yo aspiro que el mundo, y los Estados Unidos en particular, y el mundo de la política, el mundo intelectual, el mundo de los medios de comunicación, pueda hacer, o podamos, los que estamos allí como accidentes, como invitados o transitorios, pero el mundo de la cultura política, el poder, la comunicación, los centros intelectuales, deben evaluar con fundamento lo que fueron las sanciones y lo que son las sanciones. Cuando hablo de evaluación, se trata de ponderar los resultados. ¿Qué trajeron las sanciones? Porque las sanciones son un mecanismo de presión, son un mecanismo de coerción económica, es decir, son una herramienta para el sometimiento, ya que a usted le conviene, país X, país Y, le conviene tener ingresos, y ya que a usted le conviene que su economía se mueva, sepa usted que usted no tendrá ingresos y que usted no se desarrollará si usted no hace lo que nosotros decimos, o si usted no conviene en venir por este carril o por este otro. Bueno, eso no dio resultados. Yo siento que ha sido bastante obvio que al final las relaciones entre Chevron y Venezuela, un aspecto económico de las relaciones entre dos pueblos, esas relaciones han mantenido vivas lo que los políticos extremistas se han empeñado en sepultar, que son las convenientes relaciones entre los pueblos. Nosotros tenemos muchísimas razones para aspirar a una relación positiva con los Estados Unidos de América, muchísimas. Primero, una potencia, la más grande del mundo desde el punto de vista económico o militar, está en nuestro hemisferio, ha tenido con nosotros y nosotros con ella relaciones desde hace 100 años, relaciones económicas fluidas, relaciones económicas productivas. Segundo, allí viven centenares de miles de venezolanos, algunos los cuentan por millones, es decir, que tenemos un interés además espiritual, tenemos un interés humano porque están nuestros paisanos y les deseamos la mejor de las suertes allí, y ellos quieren, por supuesto, para sus familiares la mejor de la suerte. Luego son compradores de petróleo, y luego importante y son proveedores de muchos bienes para nosotros, y es un centro tecnológico, intelectual, económico importante. Así que nosotros aspiramos con los Estados Unidos la mejor de las relaciones. Los Estados Unidos aspiran con un país pequeño, modesto, pero con petróleo, con minerales, como Venezuela, también aspiran la mejor de las relaciones. Así que la evaluación que tiene que darse ha de ser objetiva. Nosotros, desde acá, desde Venezuela, somos convencidos que ese bloqueo, además de ser una agresión, un acto de hostilidad, de
del grande contra el pequeño, además de ser una arbitrariedad, ha sido completamente improductiva, ha sido nociva para ambos. Así que una evaluación, estoy seguro que ahora en esta nueva relación entre el presidente Maduro y el presidente Trump, que estaban representando y representan lados distintos. Uno, el que impone las sanciones, otro el agredido, uno, el que quiere que la política económica de Venezuela sea conforme a los lineamientos estratégicos de la doctrina Monroe, otro, el que quiere defender la soberanía y la autonomía. Yo estoy, además de la defensa de esas dos posiciones, tienen que haber evaluado también ambos jefes de Estado lo improductivo, lo inútil que es la hostilidad, la conflictividad internacional. Claro, si alguna utilidad tiene, Carlos, la diplomacia, si alguna utilidad tiene toda esta arquitectura de Naciones Unidas, de Organización de Estados Americanos, y luego organismos sociales, UNICEF, UNESCO, si alguna función y utilidad tiene, es sacarle provecho a las relaciones internacionales. Y el bloqueo, la injerencia política, tal como está hoy planteada, lejos de sacarle buen provecho a las relaciones internacionales, ha hecho que pierdan ambos países. Así que yo hago votos porque cese el bloqueo económico, que haya una evaluación racional. Esa no es la mejor manera de cooperar, esa no es la mejor manera de invitar a otro país a que siga su camino. Y yo estoy optimista en que eso pueda ser así. Por cierto, esta designación del senador Marcos Rubio, que desde el punto de vista de su activismo político, claro, el centro de su liderazgo es el estado de Florida. Y su discurso ha sido pro sanciones, pro presión. Su narrativa es identificar su imagen con ese combate, el combate contra una corriente ideológica, contra una corriente política. Ahora, una cosa es esa narrativa para un activista político que quiere hacerse de la simpatía de nuevos ciudadanos americanos, de los que vienen de El Salvador, que vienen de Colombia, que vienen de Cuba, que vienen de Venezuela, que tienen una manera de entender la política. Una cosa es ser líder del estado de Florida y otra cosa es estar al frente del Departamento de Estado. Porque entonces, con esa narrativa que tenía el senador Marcos Rubio, o que ha tenido hasta ahora, entonces los augurios no son buenos, sería un mundo de conflictividad. Y le hemos escuchado al presidente Trump en su labor de candidato, que él acabaría con la guerra de Ucrania en un día, que él pacificaría y mejoraría las relaciones con Rusia, que su gestión sería una gestión de productividad y de eficiencia. Así que vamos a esperar, y los venezolanos no solamente esperamos, los venezolanos deseamos que cesen las sanciones, que cese el bloqueo, que haya una nueva actitud, por cierto, recíproca, mutua, claro, porque tiene que haber también un cambio de actitud de parte nuestra. Es decir, solo 30 segundos antes de la pausa, Venezuela necesita, es una necesidad para Venezuela, buenas relaciones con los Estados Unidos. Vamos a ver cómo viene este gobierno. Vamos a ver, porque hay mucha expectativa de qué va a pasar. Nos toca hacer una pausa y de regreso seguimos conversando con Claudio Fermín, 6:59. Gracias. Bien, de vuelta con más de Primera Página, 7 de la mañana con 2 minutos. Entramos en nuestra segunda hora conversando con Claudio Fermín, hablando sobre la situación en Estados Unidos y cómo esto va a impactar en la política venezolana, la necesidad de buenas relaciones entre ambos países y que sea recíproca, ¿no? O sea, que si hay un aprendizaje desde Estados Unidos respecto al tema de la experiencia de las sanciones y del distanciamiento diplomático, también del lado de Venezuela exista. Por lo menos a nivel discursivo parece haber la voluntad de esperar con los brazos abiertos a ver qué ocurre en enero de 2025 con el presidente Donald Trump. Pero mientras eso ocurre, en nuestro país se siguen dando estas discusiones por el tema electoral, discusiones que van al Parlamento en distintas mesas sobre garantías, reformas que se puedan hacer a la normativa posterior al 28 de julio. Y en ese camino, bueno,
que nos debemos preparar, por supuesto, como país para 2025, que es un escenario electoral, sea separado o sea unido, se van a renovar gobernaciones, alcaldías y parlamento, hay quienes insisten que esta discusión no es momento de hacerla, de revisar estas leyes, porque el 28 de julio marcó un precedente significativo para un sector político del país que dice, sin que esto se resuelva no podemos hablar ni de reformas, ni podemos hablar de próximas elecciones. Bueno, si algunos hacemos votos porque la relación de Trump y Maduro de un paso adelante, que no sea una relación con el retrovisor puesto, porque si eso es así, entonces tendríamos muy poca esperanza de que mejoren las relaciones de Estados Unidos-Venezuela. Bueno, si eso aspiramos para las relaciones externas, con mayor razón debemos aspirar eso para nuestra vida cotidiana, para las relaciones internas, dar un paso adelante. Mira, yo soy, Carlos, cada vez más optimista con el mecanismo del diálogo, el mecanismo de la confrontación, de la venganza, del libro de cuentas por cobrar. Ese mecanismo de esperar al otro en la bajadita no nos ha dado resultado. Veamos qué podemos construir juntos hacia adelante. Y en este tema de las conversaciones de las elecciones por venir, ¿qué es mejor en una elección, independientemente de quién obtenga mayoría de votos? ¿Qué es mejor? Que todos aquellos que hacen un esfuerzo por llevar un planteamiento, por representar un sector de la población, por hacer vida en los asuntos públicos, porque creen que hay que incidir en los asuntos públicos, porque tienen conciencia de la importancia de la comunidad, de la sociedad, no son ermitaños, no quieren vivir aislados. ¿Qué es mejor? Que todos estos sectores tengan al final una voz o que no la tengan. Porque si la mayoría de los sectores del país no pueden llegar a tener una voz, porque en la contabilidad electoral les va mal, no pueden tener una voz ni un espacio, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dictaduras, de tiranías? Muchas veces las dictaduras, las tiranías, los regímenes totalitarios no solamente dependen de la voluntad, no solamente dependen del espíritu insaciable de controlarlo todo, sino que son producto de los mecanismos y los procedimientos. Claro, pero el cuestionamiento allí es que a quienes les fue mal en el resultado electoral no se conviertan en la voz de quienes les fue un poco mejor que no están. Mire, porque están sentados en esa mesa hoy actores políticos que no representan en términos de números del resultado electoral al grueso de la oposición. Carlos, comencemos entonces por el principio. En términos de número, podríamos decir que todos los votos fueron de Maduro, porque en términos de número, las elecciones se han venido presentando en Venezuela y el debate político, incluso la interlocución comunicacional, se ha venido presentando no como un debate abierto, se ha venido presentando como un secuestro de la polarización extrema. Entonces podríamos en términos de números, si los números son los que valen, decir que todos los votos fueron de Maduro, los votos a favor y los votos en contra, porque esa es la naturaleza de la confrontación extrema. Y en la confrontación extrema que tenemos desde hace ya más de 20 años, aquí, según la crónica oficial de la narrativa comunicacional y de la comunicación política, aquí todos los votos eran de Leopoldo López, aquí todos los votos eran de Guaidó, ahora todos los votos eran de María Corina o del doctor Edmundo González Urrutia. Entonces, el problema no es solamente la contabilidad electoral, el problema está por qué se genera esta producción de confrontación extrema. Porque no hay representatividad, porque hay dos extremos que pretenden monopolizar la política. Entonces, las discusiones que actualmente se están dando son discusiones para democratizar. No es correcto o no sería conveniente que los comerciantes, que los deportistas, que los agricultores, que los trabajadores organizados, que las amas de casa, que los partidos pequeños o medianos, que los que pierden, pero que tienen una gente. Usted puede sacar en un municipio 1.000 votos y el otro le ganó con 5.000 y esos 1.000 ciudadanos no es importante que tengan una voz. Entonces nosotros estamos defendiendo la representación proporcional. Lo que ocurre es que a las políticas del extremo, a los que quieren domarlo todo, a los que creen que la gente tiene que pensar como ellos, a juro, y si no piensan como ellos, entonces fulano es un truán, fulano es un traidor, porque no piensa como ellos. A quien tiene esa filosofía no le conviene la representación proporcional, le conviene siempre el todo o nada. Mire, no hay mejor antídoto
contra la confrontación extrema, contra el odio perpetuo, que es la representación proporcional. Es decir, que haya varios sectores del país metiendo su cuchara en la discusión, dando su opinión, defendiendo sus propuestas, y no que todo sea todo, nada, Claro, ganar, pero perder. eso, de tal manera... Pero eso va más allá de una discusión en la Asamblea, porque eso es un problema de los actores políticos. Pero es que ese es un tema muy complejo. Siempre las cosas van más allá, pero por algún lugar hay que comenzar. Y yo les planteo esto. Si usted en un municipio cualquiera del país, vamos a olvidarnos por un momento, es que estamos demasiado atrapados. Entrampados en lo electoral. No solo por lo electoral, sino por la manipulación de la confrontación extrema. Usted o es chavista o es de María Corina, si no usted es un marciano. No existe Bueno, el punto medio. Y yo pregunto, ¿y dónde está Guaidó y Leopoldo López? Porque se nos hizo creer en un momento determinado que si uno no estaba con López o con Guaidó, uno era un extraterrestre, uno era un Truján. Bueno, ahora se está manejando lo mismo. Entonces yo digo ahora, si usted en un municipio cualquiera de Venezuela, usted está en Táriba, está en Cumaná, está en San Juan de los Morros, supongamos un estado que tiene 4 circuitos, usted va a votar por nombre y apellido, es decir, el voto personalizado. Y el partido tal, cualquier partido de los 4 circuitos, ganó 3 circuitos. ¿Usted sabe qué ocurre ahorita? Que además de votar por nombre y apellido, usted vota por lista. Pero el partido que ganó los 3 circuitos es porque tenía muchos votos. Cuando va a la lista, va a sacar también más votos. Bueno, hoy día existe la sobrerepresentación, es decir, el partido A, pongamos por caso el PSV, gana 3 circuitos de los 4 y se agarra también toda la lista. Es decir, que puede al final tener el 35, 36% de los votos y puede llegar a tener el 60% de la representación. Hay una sobrerepresentación. Esa sobrerepresentación es lo contrario de la inclusión, es lo contrario de la representación proporcional, que se está discutiendo, por cierto, con muchísimo consenso, Carlos. ¿Qué se está discutiendo? Hay voluntad del oficialismo de discutir este tema. De todos. Eso es interesante, por eso es que el diálogo siempre da buenos frutos. No solamente hay voluntad de lo que tú llamas el oficialismo, que hay diferentes personas. Pero está bien. Pero lo que quiero decir es que hay gente con sus propios criterios. Claro. Incluso dentro del propio PSV hay diferentes puntos de vista y después se ponen de acuerdo. Como en los diferentes partidos de oposición hay diferentes criterios. Pero todos queremos que haya una mejor representación. Entonces, esas modificaciones electorales para que quien obtenga, quien quiera que sea, que obtenga, por ejemplo, el 10% de los votos, debería tener más o menos una representación parecida, 8, 10%. Quien obtenga el 30% de los votos debería tener una representación parecida. Bueno, esa discusión es buena para la democracia. Esa discusión no tiene nada que ver con Edmundo González Urrutia, con Nicolás Maduro, con la confrontación del 28 de julio. Es decir, eso es como que nosotros hoy queremos bañarnos con agua limpia, queremos que haya un plan nacional de agua, que haya plantas de tratamiento, o no queremos que haya plantas de tratamiento. Esa discusión va acompañada de una norma que desarrolla el artículo 130, que sí parece ir en ese... Vamos a hacer una pausa, hay varios temas ahí en esa mesa. Quisiera explicar eso porque son dos cosas distintas. Por supuesto. Perfecto. Estamos hablando de la proporcionalidad y estamos hablando de otra norma dentro de esa discusión en esas mesas. Con Claudio Fermín esta mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Hacemos una pausa y seguimos conversando acá en estudio con nuestro invitado, Fernando Jáuregui, con Ecoprácticas, antes de ir al corte. Bien, hablando con Claudio Fermín esta mañana en Primera Página, jueves 14 de noviembre. Recuerden que ustedes participan en Telegram, @primerapáginagb es nuestra cuenta. Vamos a leer sus preguntas en este segmento. Antes ampliamos un poco el tema de lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Nuestro invitado, buena parte del segmento anterior lo dedicamos al tema de la representatividad y la importancia de esto. Parecerá una cosa coyuntural, ¿no? Hoy que estamos hablando de esta discusión en la Asamblea, pero la verdad la democracia se fortalece en la diversidad. Pero claro, y es lo normal en cualquier país del mundo. Y en la inclusión. Y hablamos precisamente de un país donde, o es todo, o eres azul o eres rojo. Y hay planteamientos. Sé que debes pasar a otro tema y a las preguntas de los amigos y las amigas de la audiencia, pero hay también unos juegos de palabra que son unas engañifas.
que son unas trampas para manipular a la gente. Tú dijiste algo presentando el tema, algo así como que hay sectores que dicen esa discusión no vale nada, la que están haciendo esos señores. Claro, que cuestionan el diálogo porque están sentados en la mesa. Ajá, porque están sentados, fíjense bien, pero fíjense bien el argumento, porque están sentados en la mesa dirigentes políticos o partidos políticos que no son representativos, que son pequeños. Fíjense el argumento. Entonces, aquellos que desprecian a los pequeños, usted puede ser pequeño hoy. El año 2010, el PSV tenía la inmensa mayoría, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y el año 2015, esas 2/3 partes pasó a tenerla, después de aquel episodio de Amazonas se disminuyó, pero el año 2015 pasó a tenerla la oposición. Es decir, que la gente es mayoría y puede pasar a ser minoría. Pero hay gente que dice, cuando el debate y las discusiones no estamos nosotros, que somos el otro polo, esos no son representativos. Y yo pregunto, ¿cómo pueden venir a defender la representación proporcional, que es lo que estamos trabajando para lograr la inclusión, para que haya más democracia, para que haya participación de todos los sectores, para que no se desconozca el esfuerzo que la gente hace en una campaña por hacer sus propuestas, por tener representatividad, gane o no gane, sino que tenga esos votos que se produjeron tengan alguna representación? ¿Cómo puede discutir o cómo puede defender la representación proporcional quien desprecia a quien sea minoría, quien dice, el único que puede discutir eso somos nosotros que sacamos todos los votos? Es decir, están entrampados en su mentalidad totalitaria, están entrampados en su mentalidad elitista. La representación proporcional le conviene a Venezuela. Es decir, debemos estar, o deben estar, me voy a poner como si yo fuese un observador externo, para que no se presente como un interés particular, deben estar representados todos los sectores del país que demuestren tener algún tipo de seguidores en eso. Y quiero decir como una buena noticia, hay consenso, es decir, hay coincidencia, hay diferentes planteamientos metodológicos, pero hay coincidencias en que el planteamiento de la Constitución, conforme a la cual se debe garantizar el voto personalizado y la representación proporcional, ese planteamiento constitucional no está bien desarrollado en la ley. Porque la ley, en vez de garantizar, la ley de procesos electorales, en su artículo 8, en vez de garantizar el voto nominal y el voto lista, en vez de garantizarlos a ambos que coexistan, los concibe como si fueran distintos. Claro. Es decir, yo puedo ganar, es una especie de planteamiento de las morochas. Yo puedo ganar todos los circuitos y tengo que ganar también toda la lista. Entonces, ¿dónde está la representatividad? Creo que ha habido una buena dosis de seriedad, de autocrítica, de parte de algunos sectores que antes defendían este punto de vista, y creo que hay una gran dosis de optimismo de parte de sectores que creían que eso se había mineralizado, que eso nunca se iba a cambiar. Y fíjense, eso se puede cambiar, podemos llegar a... Bueno, es que si no alcanzamos la representación proporcional en esta discusión tan importante, en este momento en que la democracia, la inclusión necesita oxigenarse, en este momento en que la confrontación extrema debe ser diluida, debe ser extirpada. ¿Cómo se extirpa la confrontación extrema que tanto daño hace? Fusilando a los de la confrontación extrema. Eso es un lenguaje muy confrontacional. La confrontación extrema debe realmente quedar atrás por un método de inclusión. Solo la inclusión, solo la participación acaba con la conflictividad de la participación extrema. Por eso repito, y permíteme ser en esto a lo mejor majadero, la representación proporcional no es solo la discusión de un procedimiento electoral, no es solo, que ya es bastante, hacer que la ley se adapte al espíritu de democracia participativa de la Constitución, sino que es un antídoto contra la conflictividad política extrema. Así que nosotros desde Soluciones para Venezuela estamos no solamente comprometidos con la representación proporcional, sino que damos nuestra palabra de reconocimiento a muchos otros partidos de diferentes tendencias que están discutiendo y que coinciden en que esto es un paso de avance. Pero insisto, quien diga, solo yo puedo discutir, bueno, ya no ha entendido de qué se trata la representación proporcional. Este tema de la representación proporcional está, decíamos antes de ir a la pausa, que en otras discusiones también se está dando el tema del artículo 130 de la Constitución, que habla de las responsabilidades de los venezolanos con los intereses de la República,
el respeto a los símbolos patrios y otra serie de responsabilidades que tenemos como venezolanos, y que en buena parte de los discursos que hemos escuchado de dirigentes del oficialismo se plantean como una forma de evitar que quienes atenten contra estos artículos, esto que establece el artículo, pueda ser candidato, de poner de alguna manera que ningún fascista vuelva a ser candidato. Ha sido una de las cosas que hemos escuchado. No. Y eso iría tal vez un poco en contra de la amplitud, ¿no?, que se busca con yo también lo he notado. Vamos a refrescar un poco para nuestra audiencia. Hay un artículo de la Constitución que establece, ¿verdad?, que ratifica, que reitera lo que está en la Declaración de Principios, que es nuestro apego a la autodeterminación, a la soberanía, y que nos impone a los ciudadanos el deber de defender la soberanía. Todos nosotros somos venezolanos, creemos en la patria, pero la patria de nosotros, los 30 millones de venezolanos, no una patria intervenida, no que uno esté durmiendo con el enemigo, con gente que atente contra los intereses del país. Usted puede tener diferentes puntos de vista político y económico, pero tenemos el interés nacional. Entonces hay un planteamiento conforme al cual, que también se está discutiendo y conversando, que es que ese artículo 130 tiene que ser desarrollado, porque es completamente contradictorio e insuficiente que la Constitución establezca que los venezolanos estamos en el deber de defender la soberanía, pero que de repente haya venezolanos que dicen: yo quiero una invasión armada contra Venezuela, yo pido más bloqueo, que Venezuela no tenga derecho al libre comercio, yo reclamo que sean otros países, el Grupo de Lima, Unión Europea, que tomen las decisiones políticas de Venezuela. Es decir, la Constitución establece unos principios y en la práctica hay unas conductas políticas que la niegan. Así que es completamente lógico, nosotros estamos de acuerdo en que haya una legislación que nos muestre cómo se come eso, es decir, cuáles son las herramientas, los instrumentos para defender la soberanía. Porque si nosotros tenemos, a manera de ejemplo, si nosotros tenemos en la Asamblea Nacional 10, 15 diputados cuya bandera es que invadan a Venezuela, o si tenemos un partido político cuya bandera es que viva el bloqueo, que Venezuela no pueda vender sus productos, sino que ingrese dinero cuando haya un gobierno que tenga tal signo ideológico, sino que no ingrese dinero. Bueno, entonces eso es... Claro, eso es contrario a lo Eso es contrario. Entonces nosotros creemos que ese es otro punto de coincidencia. Pero los que ahora, ven con lo que sí es cierto, esta Carlos, discusión plantean Carlos, es la interpretación que se pueda dar al artículo. Mire, no, lo que yo coincido perfectamente con tu pregunta es que este planteamiento, que es un planteamiento sano, que es un planteamiento higiénico a favor del país, no niego, es verdad, muchos la plantean desde la venganza. Muchos hacen el planteamiento desde lo punitivo. Le vamos a ver la cabeza en los pies a fulano. Muchos la plantean con un espíritu sancionatorio. Las sanciones a veces son inevadibles, ineludibles, pero yo creo que hay una manera de plantearlo desde un espíritu constructivo. Venezuela necesita, no solamente que es nuestra dignidad, no solamente que es lo que... ¿Para qué entonces le ponemos ofrendas florales al Libertador en la Plaza Bolívar? ¿Para qué cantamos el himno nacional? ¿Para qué hacemos eso si después vamos a pedir invasión contra el país, si después vamos a pedir que Venezuela no pueda vender su petróleo? Es decir, ¿qué sentido tiene todo ese fingimiento de poner la bandera nacional y cantar el himno si después queremos que Venezuela no exista como país soberano? Entonces nosotros estamos completamente de acuerdo que la soberanía es un tema complejo en un mundo donde hay bloqueos, en un mundo donde hay intervencionismo, en un mundo, bueno, como ha sido el mundo siempre, donde hay intereses económicos, debemos defender nuestra soberanía y se debe legislar. Hay muchos puntos de coincidencia. Por ejemplo, fíjate, un nosotros amplio, el país en general, pero nosotros hemos estado allí, Soluciones para Venezuela. Yo tengo ya varios años pidiendo una amnistía política general. Y recordando que la Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional... La reafirma en esta coyuntura, donde hay más de 2.000 detenidos. Esa Asamblea Nacional del 2015, donde la oposición tuvo mayoría, y digo tuvimos porque yo voté por esa tarjeta, aunque después estuve en desacuerdo con el desarrollo, con la ejecución de ese poder legislativo. Pero esa Asamblea Nacional, la Constitución le da una atribución, puede decretar amnistías. Y el Poder Ejecutivo, el presidente de Venezuela, puede conceder indultos. Es decir, hay herramientas constitucionales y hay cuerpos jurídicos que permiten pacificar al país. Ahora usted puede tener, a la prueba me remito, la Constitución le puede dar al presidente
la atribución de conceder indultos y le puede dar a la Asamblea Nacional la atribución de decretar amnistía. Son herramientas constitucionales y jurídicas, pero si no hay voluntad política, eso es letra muerta. El tema es la voluntad. Entonces, lo importante es que son terroristas. Pero lo importante es la voluntad de la pacificación. Y lamentablemente tengo que decirlo así, no con dedo acusador, sino como una reflexión. La pacificación no llega de mano de los extremos, porque los extremos parten de una premisa lapidaria. Los extremos, pero no todos, ojo, no todos en el PSV son extremistas. Claro. Hay corrientes. Y no todos los que estuvieron en este momento al lado de González Urrutia son extremistas. Ahí hay corrientes. Claro. Entonces, hay que desmantelar ese extremismo, porque ¿cuál es la premisa del extremismo? Su objetivo es extinguir al contrario, liquidar al contrario, esfumarlo de la faz nacional. Es decir, que en el país solamente existan la gente que piensan como ellos. Eso es absurdo. Yo saludo con respeto y con optimismo, y permítanme hablar en primera persona porque quiero responsabilizar a Soluciones para Venezuela de eso. Nosotros que hemos venido recordando que ahí está la atribución de decretar amnistías, que ahí está la atribución de conceder indultos, que hay herramientas para pacificar el país. Nosotros que hemos venido planteando una amnistía política general, nosotros vemos con muy buenos ojos lo que el presidente Maduro acaba de declarar. El presidente Maduro en tono reflexivo dijo, dirigiéndose al fiscal general de la República y dirigiéndose a los jueces, bueno, si hay cosas que hay que revisar, revísenlas. Y el fiscal también se habría reunido con los familiares y habría dado algunos bienvenido. Mire, yo me acuerdo, antes de irnos, yo me acuerdo, Carlos, que justamente contigo en este programa, hace ya tiempo, hace casi un año, yo llamé a hacer justicia. Hacer redada, eso no es hacer justicia. Una redada la hace cualquiera. Hacer justicia es ver de todos esos detenidos quién está indiciado, quién puede ser culpable, quién es inocente. Así que es vox populi, que hay centenares y centenares de muchachos inocentes detenidos por protestar en la política y que tienen que ser liberados. Y esta reflexión del presidente Maduro, yo le agrego, presidente Maduro, si no lo escuchan, acuérdese que usted puede conceder indultos y acuérdese que usted tiene y acuérdese que su partido tiene la mayoría para decretar amnistías. Gracias. Eso es lo que tenemos que hacer, pacificar al país. Gracias por acompañarnos esta mañana. Claudio Fermín con nosotros en estudio 729. Se nos acabó el tiempo para leer los mensajes, lamentablemente. Oscar Martínez, Nancy Lugo, Ronald Silva, por acá Alexis Martínez. Gracias a todos. Ricardo Molina, habían enviado algunas preguntas. Bueno, de todos modos el invitado las respondió. Jesús Jaime, María Coromoto, Carlos, José Luis Quintero, Manuel Santiago, Pedro José, El Náufrago, Reinaldo Hernández. Gracias a todos por participar siempre con nosotros en Telegram, @primerapágina GB. Carlos.